Bienvenidos a la práctica calor específico. El objetivo de la práctica es determinar el calor específico de un metal y además encontrar el equivalente en agua de un calorímetro. Instrumentos. Tenemos una cocina, un sensor de temperatura, la interfaz LabPro, un calorímetro, el metal que vamos a utilizar, la probeta, el matraz y obviamente también tenemos que utilizar un poco de agua. Una vez que todos los instrumentos están listos, nosotros también estamos listos. Experimento número 1. En este experimento nosotros vamos a encontrar el calor específico del metal. ¿Cómo procedo? En primer lugar encuentro la temperatura ambiente utilizando el sensor de temperatura. ¿Para qué nos interesa este dato? Este dato es la temperatura del agua. ¿Qué otro dato nos interesa? La temperatura del metal. Para esto lo tengo que sacar de la cocina con mucho cuidado para no quemarse y lo pongo dentro del calorímetro. Muy bien, una vez que lo tengo ahí, tengo que hallar su temperatura nuevamente usando el sensor de temperatura. Lo pongo en contacto y abro el logro adquirido. Ustedes van a notar que la temperatura comienza a elevarse. Esto es normal porque están llegando a un estado de equilibrio. Una vez que ustedes observen que la curva comienza a decrecer, pueden dar el siguiente paso. Observemos que la curva comienza a decrecer muy lentamente. Tenemos que buscar el momento preciso. Muy bien, comenzó a decrecer. Una vez que está decreciendo, este dato es el que nos va a interesar luego para hacer nuestros cálculos. Tengo la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la temperatura del metal, procedo a mezclar. Nuevamente ocurre el mismo fenómeno. La temperatura comienza a variar. Tenemos que buscar un punto de equilibrio. ¿Listo? Encontramos ese punto de equilibrio y simplemente detener. Con estos dos datos yo procedo a llenar mi tablita. En esta tabla me piden la masa del agua, la masa del metal. Para este caso yo usé 50 mililitros o 50 gramos de agua y para el metal 20 grados. La temperatura del agua era la temperatura ambiente, en este caso era 27.5 grados. Y la temperatura del metal, observamos nuestra gráfica, donde había este punto, ¿bien?, donde la gráfica comenzaba a descender. Observo y según los cálculos dice que es 89.4 grados. 89.4 grados centígrados, obviamente. ¿Qué otro dato nos interesa? También nos interesa la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio la buscamos en esta otra posición. Según los datos es 34.5 grados. 34.5 grados. Bien, con esos tres datos yo podré encontrar el calor específico del metal. El proceso es muy sencillo, solamente es un cálculo matemático.
Segundo experimento. En este caso nosotros vamos a encontrar el equivalente en agua del calorímetro. Para eso, caliento un poco de agua. Mucho cuidado a la hora de echarlo al calorímetro, porque nos podemos quemar. Bien. Después procedemos a medir su temperatura. Como siempre, usando el Logger Pro. Ahora, buscamos llegar a un punto de equilibrio. Igual que en el caso anterior. La temperatura comienza a disminuir, entonces ya hemos llegado a un punto de equilibrio. Tengo agua, esta agua también va a estar en temperatura ambiente, no nos olvidemos, y procedo a mezclar. Listo. Nuevamente esperamos unos segundos hasta llegar al punto de equilibrio. Bien, observamos cómo se va formando la curva y detenemos. Ahora tenemos algunos datos que son importantes para este laboratorio. La masa introducida en el calorímetro. Esta masa se refiere al agua caliente y yo he puesto en ambos casos, para evitarnos los cálculos matemáticos, 50 gramos. Ambas masas son 50 gramos. Entonces coloco en ambos casos 50 gramos. Temperatura inicial del agua del calorímetro. Esta temperatura la observamos del Logger Pro en nuestro primer punto de equilibrio. Y para este caso es 80.8. 80.8. La temperatura del agua caliente, la temperatura del agua caliente, entonces sería 80.8 y la otra sería la temperatura que nos interesa. La otra temperatura sería la temperatura ambiente, 27.5. Y por último, temperatura de equilibrio. Es el segundo pico en el gráfico. Ya lo tengo y observo cuánto va. Sería 50.4. 50.4. Y ya está. Con esos datos puede encontrar el equivalente en agua del calorímetro. Y sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.